¿Quién es? El argentino. Y sí, tenía que ser el argentino. Gustavo, ¿cómo el argentino? No, Gustavo. acá nosotros Gustavito, en Uruguay le Gustavito, llamamos ¿cómo andamos? argentino. Ya está, el argentino. ¿Qué haces, Por ser provincia. argentino? ¿Todo bien? Amén o no amén. Amén o no amén. Ah, menos no. Amén, chabón. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cómo está? Che, ¿Cómo está? ¿cómo estuvo No la puedo misa? hablar muy fuerte porque... ¿Cómo estuvo la misa? ¿Cuál misa? ¿Cómo no fuiste a la iglesia católica hoy? No, hoy estaba fresco, no Ah, fui. No. todavía no, todavía no. Todavía no. Pero es Bueno, mañana. mañana, no, Amén o no Mañana, amén. mañana. Amén o no es amén. mañana, no hoy. ¿Qué A menos contás, no. amigo? ¿Qué Estaba contás? escuchando recién llegué y estaba escuchando un poquito lo que comentaban bueno, qué lío, ¿no? Qué lío que se haya armado. No sé qué opinan ustedes. Con este lío que se armó entre digamos, el cura Veroch, el Rabás y todos los comentarios, el desmadre que vino después. Yo sinceramente no veo ¿Qué opina lío. vos, Luchito? Que yo no veo lío. Como tal no veo lío. Veo opiniones del padre Veroch, veo opiniones de José Plasencia, y los que lo muestran como si fuera eso algo problemático, bueno, son los de, como es el muro este de los fiducia, ¿no? Como es el bloque El antipapista, bloque. es el bloque antipapista. Pero yo no veo que haya problemas como tal, o sea, vi que el cura Veroch dio su opinión y que el otro da su opinión, pero al final son opiniones. El tema es que, bueno, por ahí opiniones puedo dar yo, ustedes como laicos, pero ya me parece que en este caso el cura como representante, digamos, legal de lo que es la iglesia oficial, creo que el otro cura también, Rabasi, creo que es, y de decir que me parece que causaron más revuelo las declaraciones de ellos que el propio documento, no sé qué te parece vos, porque el decir que como quien que era otro mensaje que no era de la iglesia verdadera. Me parece que ahí fue más doloroso, me parece a mí, ¿no? No sé No qué sé, yo digas no tú. lo escuché. No escuché, Yo tampoco sinceramente no no lo lo escuché. escuché. No, no te puedo opinar de cosas que no escuché. Pero si dijo eso, bueno, a veces los curas, los sacerdotes se mandan también su metida de pata. Son humanos igual que nosotros, o sea. Sinceramente a mí eso no me llama mucho la atención, ¿eh? O sea, sinceramente, o sea, yo soy consciente, mirá, cuando yo me hice católico era consciente que no iba a llegar a la iglesia donde es todo color de rosa. O sea, acá los curas se meten su metida de Sí, pata, hasta los papas se han metido su metida de patas. Sí. Entonces, lo, ¿de lo qué que me voy a pasa que, extrañar? te digo, quizás Lucho, quizás puede haber hecho, que el Shaka, ¿cómo está? No te salude, disculpa. Quizás Gustavo, yo te saludé, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo en el, estás? Gustavito, abrazo. perdón, yo te dejé, te obvié, perdón. En el sentido, digamos, a ver, en esta discusión que se arman entre los antipapistas, entre el grupo apologético y el lado católico romano, como son, bueno, Sacrosantum, Lautarito que estuvo anoche, Santiago Larcón y todo el grupo, visto por el Plasencia y todo, incluido tú, al mantener, digamos, una posición o una doctrina de defender supuestamente una infalibilidad, o llamarle así, esto fue, me parece, el punto de quiebre, digamos, como dar una excusa, como para mostrar un cisma, una división entre lo que es la unidad de criterio y la unidad de fe, ¿no? No sé Pará, qué pará, opinas vos. pará, pará. Digamos que Lo que dio, pasa, para colmo, claro, en pero palabra pará, autorizada como cura. escúchame, pará. Primero, la Iglesia Católica cree que lo único infalible de la enseñanza es lo dogmático. Entonces, el católico no cree que todas las opiniones del Papa son infalibles. Yo no creo que todas las opiniones del Papa Mm. sean infalibles. Es más, no creo que todas las encíclicas sean infalibles. Yo lo único que creo que es infalible es lo dogmático. Por lo tanto, el Papa puede hacer un documento que no necesariamente sea infalible.
Eso es lo que cree el católico. Por eso es que los curas como el padre Verosh o el padre Arrabasi o José Plasencia u otros pueden públicamente manifestar su malestar. La iglesia, los laicos, vienen manifestando malestar desde el principio de la iglesia, desde el principio. ¿Entendés? Desde el principio. La Iglesia Católica tiene una historia donde la gente ha manifestado sus malestares con opiniones, con declaraciones, etcétera, etcétera. Eso no es un problema para el católico. Porque ahora, sería un problema si el católico pensara que todo lo que dice el Papa y todo lo que dice un sacerdote es infalible. Ahí sí sería un problema, porque vos decís, pará, no es que todo lo que ustedes dicen es infalible, entonces ¿por qué acá ustedes dicen una cosa y después dicen otra? Bueno, eso sería una contradicción. Y eso sería problemático. Pero no es lo que cree el católico. En este caso, al ser un documento, de esto. en Todo este lo caso, que al sé ser un es por documento YouTube, mujer encogida aprobado de y hombros. firmado por el Papa, no se lo tomaría como infalible No. y que sonaría No es contradictorio, dogmático. digamos, a las No. creencias. No. Lo único infalible, una vez Ajá, más y te los repito, los dogmas, por lo general, que tienen. o sea, lo único infalible, son los dogmas. Infalible, así como infalible. Son los dogmas. Y esto no es una carta dogmática, es simplemente una encíclica que ni siquiera prohíbe algo, sino que aconseja. Exhorta, aconseja, pero no prohíbe como tal. O sea, por ejemplo, la Iglesia Católica entiende que hay encíclicas, las encíclicas generalmente son pastorales. ¿Entendés? Por ejemplo, el Vaticano II está lleno de encíclicas y numerales y cosas. Pero todo el Concilio Vaticano II, todo ese concilio no es dogmático, es simplemente pastoral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos no vas no hay algo así como, acá en el Concilio Vaticano II se definió algo que no puede ser revocado, que no puede ser cuestionado. No. Es pastoral. No es ni siquiera un concilio dogmático. Lucho, ¿y por qué crees vos que después de tanto tiempo se vio necesario hacer un tipo de documento así? O sea, ¿dónde le encuentras vos el propósito, llamarle así, cuando Lo el leía, 100%... Ok, te lo explico, porque justamente cuando nosotros leíamos el documento, le mostraba que el documento comienza con esto, mirá, acá está la cuestión, mirá, te lo voy a mostrar. ¿Por qué este documento fue necesario? Mirá, te voy a mostrar acá, voy a compartirlo de vuelta, porque este es el contexto del documento, que es lo que no te dicen los anticatólicos, los amigos del hermano que acaba de subir. No te lo dicen, no leen esa parte, porque claro, son personas a veces que se dejan llevar por la deshonestidad de otros. Mirá, te voy a mostrar. A ver. ¿Será este? No, este sí, mirá. ¿Ahí llegan a ver? Se ve. Se está formando ahí una pantalla. Ve acá, Ahora mirá sí. cómo comienza el documento. En particular, un particular esfuerzo ecuménico. O sea, esta carta, esta encíclica, o bueno, no sé si es una encíclica, esto de la doctrina para la fe tiene como contexto el esfuerzo ecuménico. ¿Ves? Ese es el contexto de esto, el esfuerzo ecuménico. Entonces, en el esfuerzo ecuménico, dado que en el ecumenismo hay católicos y protestantes en el diálogo, y dado que uno de los términos que causa más polémica entre católicos y protestantes es el término María corredentora, se aconseja a no utilizarlo, dado a que puede justamente no dice que causa, sino que puede causar confusión. Pero el contexto es el diálogo ecuménico. O sea, para fortalecer justamente el ecumenismo, se nos aconseja a nosotros no utilizar esa expresión, dado que, por ejemplo, yo podría usarlo con católicos que saben teología y no habría ningún problema.
porque sabemos qué estamos diciendo con María Corredentora. El tema es que, donde no hay un conocimiento, la pregunta es, ¿qué entiende el protestante por corredentora? ¿Entendés? El protestante generalmente, cuando escucha la palabra María Corredentora, piensa de que, no sé, estamos poniendo a María igual que Cristo, que María también murió en la cruz, o que María, no sé, nos redime del pecado. Eso es lo que entiende un protestante. Pero el que católico, tiene los mismos méritos. Que tiene los mismos méritos. Pero el católico sabe muy bien que cuando se usa la palabra María Corredentora, es por derivación y participación y cooperación, nada más. Los méritos de María nunca van a alcanzar los méritos de Cristo, y los méritos de María, si tienen valor, simplemente es por causa de Cristo. Chao. O sea, no hay vuelta de hoja. María no nos perdona los pecados, María no murió en la cruz, María nunca va a estar a la altura de Cristo. Eso lo tiene clarísimo el católico. Pero el problema es que el protestante... ¿Y no en sé qué por qué. ¿En qué ámbito vos crees que no se va a decir así? ¿En la misa no lo van a decir más? ¿O dentro del ámbito católico de la misa sí? Porque la mayoría de los católicos de pie claro, pero pará. fue fuerte, ¿no? Claro, pero en la misa no se usan esas cosas, porque la misa es cristocéntrica. En las misas se habla de Cristo, no de la Virgen. Entonces, obviamente que en una misa no se va a hablar de María Corredentora ni nada por el estilo, porque en la misa no se habla de la Virgen. En la misa se habla de Cristo, punto. En la misa se habla de Cristo. De repente, ¿en qué evento se podría hablar de esto? Bueno, en un encuentro mariano. Vamos a suponer un día que sea especialmente a favor de mariano. No sé, un día de la Virgen. ¿Entendés? Pero no en la misa. En la misa no, porque es cristocéntrica. Y no, lo que llama la atención es que después de tanto tiempo es, bueno, con el fin, perdón, ahí lo dejo hablar al hermano que subió, hago este último comentario y le doy espacio. Porque ahí vas a discutir un rato largo, me parece, Lucho, así que voy a estar expectante. Ya veo que se viene, ¿viste? Cuando ves el relámpago que viene la tormenta, así que viene anunciando el viento, olor a lluvia, ¿viste? No, lo que yo hablaba de la gente común, ¿no? De que realmente fue un impacto muy fuerte, porque cuando vos dialogas con católicos romanos, la Virgen es intocable, ¿no? Y el protestante, por lo general, no habla nunca de la Virgen, justamente porque se produce, llamarle esa confusión de que o el protestantismo la deja allá abajo de todo en el sótano, o el católico común la exalta más allá de lo escrito. Ahí es donde yo creo que se arma, digamos, el choque. Pero este documento, ¿vos crees, como dice así, de ser ecuménico, es para tener un criterio de no decirlo delante de personas protestantes, como para que sea un acercamiento, por llamarlo así? Ok, no solamente eso. Este documento tiene un fin ecuménico. Con el fin ecuménico, pensando en los protestantes, se nos exhorta a nosotros también considerar las confusiones que se pueden armar fuera de la Iglesia Católica en el ambiente protestante cuando nos escucha, o incluso las confusiones que pueden causar en católicos que no tienen preparación. Porque ahí está el tema también. Hay católicos que no tienen preparación, que no se preocupan. Ahí me parece que chocó bastante, sí. Claro, ahí abajo del documento dice, duda en los fieles más sencillos. Claro, porque lamentablemente hay fieles que son sencillos, que no estudian, no se preparan, entonces se pueden confundir. Esa es la realidad. La Iglesia y esto como primera impresión me parece que impactó bastante fuerte, porque para que salgan los sacerdotes a decir, o sea, atreverse incluso el cura de decir que es otro mensaje, o que no es la iglesia verdadera, ¿viste? Eso me lo que te mueve el piso. Pero yo te la cifro ahí, Luchito, te la cifro ahí para que el hermano pueda conversar también con vos. Mira, yo lo único que te quiero decir es que tal vez esa es la sensación que te puede dejar YouTube. Porque en mi parroquia, o sea, en Uruguay, nadie habla del tema, ¿eh? O sea, los católicos de acá nadie hablan de eso, ni los sacerdotes, nadie habla de nada de eso. O sea, capaz que ni siquiera están enterados de ese documento. No sé, en Paraguay, ya acá. En Paraguay. Sí. Acá se habló y se aclaró. Salieron bastantes sacerdotes a aclarar cómo corresponde, de buen modo, de qué se trata, de qué se habla.
en el documento y aclararon, inclusive en medios de comunicación masiva. Claro, que porque ¿qué pasa? Que no solo claro, tu redes. país capaz que es más católico, ¿eh? Acá Uruguay no es un país muy, muy creyente que se diga, y entonces esas cosas no se difunden mucho en... De hecho, ninguna televisión, ninguna radio va a hablar del tema. No se hablan de esa cuestión, entonces como que pasa desapercibido todas esas cuestiones. Y en internet, de repente, Bueno, capaz que el padre Veroch y el padre Rabasi, pero lo que pasa es que son dos delante de tantos católicos y sacerdotes que tienen canales, ¿no? No sé si es que generó tanta polémica, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? No sé. Capaz que yo vivo en un globo. bueno, ahí te dejo con el hermano. Dale. Todos somos teólogos para que los escuchen un ratito los dos. A ver, a ver. Dale, un abrazo grande, chicos. Todos somos teólogos, decía. Amén o no amén. Amén. Amén, Todos somos por supuesto. teólogos, decía Sproul. Sproul. Todos somos teólogos. Lindo libro. Ahí está el hermano. ¿Cómo estás, paraguayo? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Todo bien? tranquilo? Todo tranquilo. Qué bueno que ahí Yaca, el paisa, aclaró, ¿verdad? Porque hay algunos católicos, algunos canales, incluso andan diciendo que es simplemente algo aclaratorio para los protestantes y no para los católicos, porque dice ahí leyó bien, Yaca dice, también con frecuencia duda en los fieles más sencillos, ¿verdad? O sea, también genera confusión dentro del catolicismo, como dice Lucho, ¿verdad? Y a mi entender, mira lo que dice acá, en ese mismo párrafo dice, en este documento se tienen en cuenta estas propuestas para indicar en qué sentido algunos responden a una devoción mariana genuina e inspiradora en el Evangelio, o en qué sentido otras deben ser evitadas. Exacto. O sea, Espera. Entonces, ¿ves? ordena. No, pero escuchá. Porque Te está ordenando tu magisterio. no, pero pará, escuchá y aprende a leer. Ahí dice, ¿en qué sentido se puede y corresponde a una buena Sí. interpretación? Entonces, lo que está diciendo es que en un sentido se puede usar y está válido la palabra corredentora. En un sentido, siempre y cuando sea el bíblico, se puede. Pero en otro sentido, no se puede y se debe corregir. Y claro que estamos de acuerdo con eso. Yo como católico, yo no quiero a un católico que ponga a María en un lugar que no le corresponde. Como católico, también yo le aplaudo eso y digo, amén. Se debe corregir a todo católico que, a ver, ¿se debe de corregir al católico que solamente va a la iglesia católica el día de la Virgen María? Obviamente que se debe de corregir a ese católico. ¿Por qué? Porque no es un buen católico. Un católico que solamente va el día de la Virgen María a la iglesia católica y después no va a la misa, como tiene que ir en el día del Señor, bueno, no es un buen católico. Acá se debe de corregir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de alguna manera parece ser que le da más devoción a la Virgen que al propio Cristo, ya que Cristo lo está esperando todos los domingos en la misa. ¿Y por qué no va todos los domingos a la misa? ¿Ves? En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahí se debe. Igual en estas primeras estrofas no tendrías que meterle mucho pienso, porque esta es la explicación aclaratoria del por qué y el para qué del documento, no más. Mira lo que dice, te voy a leer otra vez, Lucho. Y Dale. vos interpretáis, tenés que ser honesto. Tenés que ser honesto, Lucho. Porque dice, este documento tiene en cuenta estas propuestas para indicar en qué sentido algunos responden a una devoción mariana. Por ejemplo, lo que después va a explicar, dice, por ejemplo, en qué sentido María cooperó en tal cosa en la redención. Ella cooperó. Acá el magisterio reconoce eso, pero después dice, chabón, pero pará. No, pero déjame terminar. Es que no necesitas, pero escuchá, es que no necesitas que termine porque yo ya entendí para dónde vas. No, pero para lo que escuchá, hermano, escuchá. Por favor, te pido que escuches. Okay. No, vos no me escuchas a mí. Bueno, vos me interrumpís. Acá que esté mi canal. ¿No te gusta? Puedes bajarte, hermano. Sí, yo sé. Claro que me puedes bajar si querés también. Pero vos no querés escuchar. Pero escuchá, hermano. Pero escuchá. Una vez más.
Vamos, yo te voy a pedir que leas y te voy a decir dónde tenés que parar y a ver si entendemos lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio juntos, dale. Empezá a leer de vuelta, dale. Este documento tiene en cuenta esta propuesta para indicar en qué sentido alguna responde a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio. Por Amén, ejemplo, amén. Ahí. sí. No, ¿Cuáles son esos? para. Ahí dice, esto tiene, ¿no?, como propuesta ver en qué sentido corresponde a una devoción genuina que está Sí. basada en el Evangelio. Entonces, lo que está diciendo es que la Después palabra, te dice- escuchá, la idea de corredentora, si se entiende a la luz del Evangelio que sería María cooperadora, claro, porque, a ver, querido amigo, mirá, es que no me quiero, es que yo no entiendo cómo... Pero Hay ¿dónde cosas que está? me A ver, superan. ¿dónde están leyendo? Porque en pantalla lo que estás mostrando aquí no es lo que está En leyendo el quinto párrafo Alberto. de la presentación, Yaca. Quinto En el párrafo de la quinto presentación. párrafo de la presentación Sí, dice, el al segundo, mismo tiempo existen algunos grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones, incluso solicitudes de dogmas marianos. ahí en la que corredención no se solicitó. Sí, que no presentan las mismas características de la devoción popular, sino que, en definitiva, proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales, Sí, muchas de las redes despertando, sociales, sí. Ok, espera, despertando. Vamos a ir interpretando. Déjale que lea todo. No, déjale pero que escuchá, lea no, todo el pero párrafo. no es leer. Hay que leer y entender, chabón. Porque yo creo que el Son- problema de ustedes es Son que... deshonestos, No, son deshonestos. Espera. Deshonesto. Escuchá, Eso es lo que son. no, hermano. Echame ya si me vas a echar deshonesto. No, pero, Dice algo que hermano, sentido, otras deben ser pero, evitadas. pero- Deben ser evitadas. Deshonesto. hermano, a ver, hermano, de verdad. Dale, echame, a ver, echame no ya, te voy a mentiroso, echar. deshonesto. Hermano, Sí me vas a echar. No hermano, me dejas hablar. no, pero... No le dejas leer a Yaca. Echame, A dale, ver. echame. Yaca, así son todos los paraguayos, Yaca. No. Yo acá No soy- son deshonestos. Pero escuchá, hermano, a ver. Yo te estoy escuchando. A ver, yo creo que ya los paraguayos ya no son indios. Hace rato que ya hay educación en Paraguay. Vos también chabón. sos indio si sos charrúa. No, sos pero indio escuchame. deshonesto. Pero escuchá. No me vaya a venir. No, pero escuchame, chabón. No, Pero escuchá. Solamente... agresivo pasivo te hace acá, Lucho. Lee el documento. ¿En qué Agresivo sentido deben pasivo. ser evitadas? Deja de citar a Pacheco, a tu ídolo, chabón. ¿Qué agresivo ¿Pero en qué pasivo? momento yo dije Pacheco? Ay, ¿en qué momento dije Pacheco? Pero- Soñás con Pacheco, vos, ¿eh? Mirá. Soñás con No, escucha. Pacheco de día, No. Pacheco de noche, Pero Pacheco escuchá, en tu lonche. hermano. ¿En qué momento dije Pero Pacheco? escuchá. Yaca, Pero escuchá. Yaca, ¿en qué hermano, momento dije Pacheco? Espera, escuchá en serio, escuchá. Echame ya si me vas a echar. No, pero deshonesto. escuchá, hermano. Escuchá, sé una persona educada, civilizada. Vos no sos educada porque me interrumpís. Cada que voy a explicar me interrumpís. Hermano, te estoy pidiendo un esfuerzo para pensar, razonar, meditar, entender una Y vos lectura. no querés razonar. Pero ¿En qué sentido debe ser evitada? ¿No querés leer esa parte, Ya vamos a llegar ahí, pero si vamos, ya vamos a llegar. Por eso estoy pidiendo que cuando estemos leyendo, hagamos una pausa, meditemos en esa porción para pasar a la siguiente y vamos entendiendo, chabón. Porque si no, es como los protestantes que leen la Biblia y no entienden, porque la leen, pero no la entienden, porque no la estudian, no la meditan, no leen todo como si fuera a citar. No, vaya a ser palacio generalización. Entonces, Palacio generalización. Centrate en el documento y lee interpretar bueno, ya. ok. Vamos. Entonces, Yaca, lee esa porción nuevamente. Solamente esa porción la estudiamos y seguimos. Dice, al mismo tiempo existen algunos grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones e incluso solicitudes de dogmas marianos que no presentan las mismas características de la devoción popular, Ok. sino que, en Ahora- definitiva, proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Déjala acá? que lea todo. Pero después explica, papá. no. Vamos a ir explicando poco a poco.
Pero no podemos explicar una parte. Hermano, deja, y después hermano. explicar. Por favor, te pido, hermano, que seas educado. Por favor, te lo pido. No, Sé educado, vos tenés que hermano. ser educado. Pero, hermano, si en mi canal y yo propongo leer un párrafo y estudiarlo, Y claro, echame ya si me vas a echar. Imponés no, a la hermano. razón. Tenés que dejar a la razón. No, Ya de tuve la verdad, razón. hermano. De verdad, hermano, ¿no podés ser educado un poquito educado? No, pero a ver, Claro que sí. Albert, Señor, escuchame un ratito. ¿cómo estás, Diego? Te escucho. Tranquilo, del lujo, de Ibu Román Quepano. Escúchame, Sí. la lista que estamos viendo acá, o el texto o el párrafo, corresponde recién a la presentación. Claro. Si bien lo que vos estás diciendo ahí, que dice que se deben y deben ser evitadas, eso no es una resolución. No es una Eso prohibición. sencillamente es un porqué. Estamos hablando en la presentación. Claro. No sé, Lucho, si podés subir un poquitito el documento en la parte de arriba de donde que estábamos leyendo. Ok, mirá. El título es presentación. Presentación. Y fíjate, quien afirma eso es un tal Víctor Manuel Cart Fernández, que es prefecto. Es el Papa. presidente. Claro, el que pero- hace la introducción. Entonces, vamos a estudiar el párrafo. ¿Qué se nos está diciendo en este párrafo? Bueno, en estos párrafos. ¿Qué se nos está diciendo? Que siempre hubo una devoción popular. Y esa devoción popular no es el problema. Esa devoción popular no es el problema. El problema Lo está es... diciendo Sí, párrafo. ¿cómo que no, chavo? deshonesto. A ver, No, Shaka, vamos a pedirle al Shaka que lo interprete él. A ver, interpretame lo que está diciendo en ese párrafo que vos estás leyendo, Shaka. Es que es eso, dice, existen reflexiones, existen publicaciones, existen nuevas devociones, existen un montón de cosas y ahora se Se le suma confunden. el tema de las redes Ya. sociales. que confunde. Pero deja que termine y que claro. explique, hermano, no seas atrevido. Deja que Proponen termine. un desarrollo dogmático, y se expresan intensamente a través de redes sociales con frecuencia dudas en los fieles más sencillos. Confunden a los fieles más sencillos. Existen cosas, se tiran cosas que pueden o confunden. Eso es lo que está diciendo en esa pequeña porción. Exacto. Entonces, estamos de acuerdo que el Hasta documento ahí. está diciendo que hay la posición histórica no es el problema. El problema son las innovaciones y aquellos que pretenden que esto sea un dogma. ¿Hay ¿Qué católicos es que lo que pretenden viene? que esto sea un dogma? Sí, yo lo he visto. Sí. ¿Esto está bien? No, no del todo. No del todo, pero tienen derecho a exigirlo. Pero no está bien del todo. Porque hay una exageración. Entonces el documento está pensada en la exageración. Justamente en las confusiones y las exageraciones que se dan en cierto sector. Y más en los ámbitos de las redes sociales. Ni siquiera está hablando en el ámbito de la iglesia, sino en las redes sociales. O sea, no necesitas, hermano, no necesitas estudiar 20 años, hermano, literatura y comprensión lectora para entender esto. Y Dale, seguí dice, leyendo. la segunda parte es fundamental. Dice, a veces se trata de reinterpretaciones de expresiones utilizadas en el pasado con diversos significados. Este documento tiene en cuenta estas propuestas para indicar, ¿qué cosa? ¿En qué sentido algunas responden a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio? ¿O en qué sentido otras deben ser evitadas? Porque no favorecen la contemplación adecuada de la armonía. ¿Qué dice? Este documento tiene en cuenta propuestas para indicar en qué sentidos las devociones marianas deben ser, no está en qué, es que me pierdo. ¿En qué sentido responden a la devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio? ¿O en qué sentido
Otras deben ser evitadas porque no favorecen una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto. Son dos cosas. Sí, por eso es que lo que está diciendo ahí, ya ves que la presentación lo que trata de hacer es adelantar ya que va a tratar todo el documento, ¿verdad? Algunos solamente leen la presentación para saber más o menos de qué va la onda, para no sacar fuera de contexto lo que después se va a decir. Claro, Entonces, por y eso hasta es que acá, justamente, no es una determinación ni tampoco es una definición. claro, sí, claro que no es una definición porque después va a definir. O sea, lo que la presentación hace es, te dice en qué contexto y después ya claramente, tanto en los párrafos 19, 20, 19, por ejemplo, le cita a Ratzinger, se le cita donde él dice que es un vocablo erróneo. Decir, o sea, es un error. Cada vez que Lucho dice, sí, María es corredentora, él está equivocado, según su propio es papa. Según Pero este documento, porque el documento se escucha. Pero Ok, pero pará. A ver, yo estoy de acuerdo que cuando yo digo, por ejemplo, María sí es corredentora en un sentido, Está en un error. no, Decir eso es un error. no es un Eso error. es lo que dice Ratzinger. No, pero Acá dice escúchame, vocablo pero erróneo, escúchame, brother, pero Pero escuchá hay un otras poco. posiciones. Claro, escuchá, Párrafo pero 19. escuchá. Benedicto XVI no está a favor del término, pero otros papas sí. Ahora, Benedicto Se XVI, contradicen. pero Se escuchá, contradicen. pero escuchá, Pero no es chabón. dogma eso, Pero no es papito. O sea, dogma, eso puede ser. cabezón, no es dogma, No cabezón. No importa. ¿Cómo porque que no importa? no importa, porque mira, yo te digo, en el catecismo de la iglesia, numeral 896, dice que ustedes tienen obsequio religioso. Ustedes tienen que acatar, no importa si es dogma o no. Sí, No, claro que sí, dice no, acá. no, Dice acá. hermano, Dogma. no. Te voy a leer, te Ay, voy a leer. El da- obsequio religioso del entendimiento y de la voluntad deben ser presentarse incluso al magisterio auténtico del romano pontífice, aunque no hable ex cátedra, es decir, prestarse con respectiva irreverente el juicio que emite, conforme a su intención manifiesta. Claro, ¿Cuál es la pero intención del magisterio? Que no se le llame corredentora, porque causa confusión que no se le llame, pero usted insiste, sí, es corredentora, sí. no. O sea, Hermano, desobediente. Sí. pero escuchá, Son escuchá un poquito. desobedientes, Lucho. Son Escuchá, protestantes. hermano. Bienvenido al protestantismo. Hermano. Echame ya que me va a echar. No te voy a echar, hermano. A ver, Catecismo a ver, 892. lo único que te pido es que seas educado, nada más. O sea, vos sos cristiano, acordate que sos Yo no te cristiano. falté el respeto. Pero no sabes Sí, lo que se llama yo ser no te falté el educado respeto, en una Lucho. plaza. Pero no sé, a ver, vos sabés lo que. Oh, Dios. Yo no entiendo si de verdad Sí. no te enseñaron cultura o educación o Una cosas. cosa es ser educado, pero vos sos autoritario. En mi canal, que sea tu canal, no te da el derecho de ser injusto conmigo cuando yo estoy Pero hablando. escucha, Porque vos me hermano. cortás, no querés que yo desarrolle. Claro, porque es tu canal, Pero vas a ser injusto escucha, conmigo, no me vas a hermano, dejar desarrollar. escucha, déjate de llorar. Ya no llores. Te estoy escuchando. Dale, te estoy pero no escuchando. llores. Viste, mira cómo me tratás, ¿eh? Pero Después es me que decís, estás ¡soy cristiano! Y vos me estás diciendo que estoy llorando, ¿eh? Pero si estás Que llorando, me ofendés, chabón. Lucho, sos Dale, de doble vara. dale, Hipócrita, escucha. doble vara. Dale, sí, dale. Escucha una cosa. La iglesia nos pide que nosotros estemos totalmente, vamos a decir así, dispuestos a obedecer al magisterio. Estamos de acuerdo. Y digo amén, ¿verdad? Digo amén. Ahora, No, el no magisterio, decía amén, mentiroso. hermano. Escuchá, ahora, el magisterio, si vos leyeras, yo que sé, un poco más y estudiaras, yo que sé, el derecho canónico, el Denzinger completamente y todas esas cuestiones, vos entenderías que el católico no tiene por qué estar de acuerdo racionalmente con todo lo que dice el Papa, pero eso no quiere decir que yo tenga que desobedecer al Papa. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, bueno, si me lo pide el Papa lo hago, porque yo le debo obediencia. Aunque yo no estoy de acuerdo, yo obedezco. ¿Entendés? Una cosa es obedecer y otra cosa es estar de acuerdo con todo. Esa es la diferencia que vos no hacés. ¿Entendés? Una cosa es que yo le deba obediencia al magisterio y otra cosa es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice un papa.
Por eso Acá te dice digo, la voluntad y el entendimiento. pero Dice. la Tu voluntad, entendimiento. la Y el voluntad. entendimiento. A ver, Tu Luchi, entendimiento, la forma en que entendés dame un debe segundo. estar acá. No es que yo a mi voluntad, yo voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. No, señor. Dice ahí, Sí, tu voluntad, tu razón. Vos le tenés que dar al magisterio tu razón. O sea, agarrar el cerebro, sacártelo y dártelo al magisterio. Eso es lo que te está diciendo acá. Tu propio Alberto, catecismo. Señor, ¿cómo está, Alberto, Diego? Decime. casi presi, tranquila, niña, ya puede profesor, tranquila nomás. Sí, 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 sí. Sí. El numeral que estabas leyendo, ¿qué decía el numeral que estabas leyendo? Dice acá el numeral 890, habla del obsequio Ajá. religioso. ¿Pero qué Obsequio dice? religioso. ¿Qué Dice, dice? el obsequio religioso del entendimiento y de la Ujú. voluntad. O sea, Sí, vos le debes tu aquí, entendimiento a tu magisterio, dice. ok, El obsequio sí. religioso del entendimiento y de la voluntad debe prestarse incluso al magisterio auténtico del pontífice romano, aunque Ajá. no hable ex cátedra, es decir, debe prestarse con respeto reverente al juicio que él emite conforme a su intención manifiesta. La intención magisterio es, no se le llame Marco Redentora, que se desprende No, del espera, cátedra de los documentos. Dice, escucha. Termino. No, pero ahí, Gente se propone una doctrina y el modo de expresarse. sí, Pacatazo. listo. No, espera. Ahí dice, estamos hablando del magisterio, ¿correcto? Que hay que acatar lo que dice el magisterio, ¿correcto? Claro. Sí. El magisterio y el dicasterio son lo mismo. Y el dicasterio es lo que me hace decir que no es lo mismo. Te pregunto, a tu Claro entendimiento, que solo, Claro, a el ver, dicasterio vos sos, ¿es lo mismo el dicasterio? vos sos el que me, sabés, me, vos sos el que sabés. Nosotros los me católicos no vas a decir sabemos. que no, me vas a decir que no. No, no es El, exactamente lo dica, mismo. No es el exactamente lo mismo. dicasterio no es lo mismo que No el puede magisterio. ser, no No puede, ves que no no sabés, puede, esto no chabón. puede ser, esto es un chiste, No, 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 la no. a verdad que es ver, un chiste, son un No, chiste, vos chabón. A ver, tenés Google ahí. claro, lo que pasa es que Probá Google. es bruto, yo no entiendo, hermano, ¿por qué? Si no Mm, saben de No, catolicismo, ¿para qué se pero meten a probá. hablar? ¿Para qué se meten a Albert, hablar? No, probá. chabón, que se vayan. Que yo no entiendo por qué son así. En vez de preguntar y decir, preguntando correctamente, se llega a Roma, dice el dicho, ¿no? Vos decís, che, para ustedes los católicos, dicasterio Dicasterio. ¿es igual que magisterio? No No. exactamente, no exactamente. ¿Que están entrelazados? Sí, pero no exactamente. Por ejemplo, el dicasterio puede sacar un documento que después el propio magisterio podría corregir. Como pasó, por Sí, ejemplo, claro. con el tema de fiducia súplica. El magisterio tiene como autoridad al Papa. ¿Quién es la autoridad del dicasterio? Normalmente es un cardenal que hace de prefecto. Este documento está firmado por quién? No, no está Creo que vos firmado por... ahí en la introducción, no, ahí Claro, arriba dice en la introducción, habla quién es. pero ese es del Tucho Fernández. Es el cardenal que ejerce el dicasterio. Totalmente. Entonces, este no es un documento que haga magisterio, no es un documento que saque dogma, no es un documento que dicte cuestiones de disciplina. Por eso te digo, la verdadera polémica no la hacen los católicos, la hace el protestante amarillista. Porque te das cuenta que agarran un documento católico que no saben ni qué carajo es y empiezan a hacer un pamento bárbaro como que la iglesia católica se contradice, que la iglesia católica no sé qué, que no sé cuánto. Y vos decís, pero chabón, ¿vos sabés cómo funciona? ¿Cuál es la relación entre el Papa, el Magisterio, el Dicasterio? ¿Sabés cómo funciona? ¿Sabés en qué sentido hay que obedecer el Papa y en qué sentido el Papa puede llegar incluso hasta ser cuestionado? O sea, ¿alguna vez estudiaste todo eso? Yo que soy católico y hace como 4 años
vengo estudiando el catolicismo, ni siquiera voy ni por la 10ª parte, no, menos de todo lo que hay que aprender, chabón, o sea, olvídate. Yo no entiendo cómo pueden ser tan expertos de la Iglesia Católica si ni siquiera que se dediquen a estudiar la fe protestante primero, para al menos cuando vayan a defender la fe protestante puedan defenderla. Es un error común, es un error muy, muy, muy común el no tener en cuenta todos estos temas. Ya todos los documentos que estén publicados en la página del Vaticano ya son documentos magisteriales y dogmáticos, y no es así. Para nada, no es así. Sí, yo no entiendo. Bueno, hermano protestante, hermano argentino, contanos, ¿qué sensación te queda? Bueno, yo te dije que se venía la tormenta y no agarraste el paraguas, ¿viste? Pero y eso que no soy meteorólogo, pero no, yo creo, mira, yo desde el punto de vista protestante más conservador te diría que como protestante nosotros creo que escrituralmente lo tenemos clara. El tema es que no soy de opinar mucho porque creo que esto le va a traer algunos problemas a ustedes que lo van a tener que resolver hablando del catolicismo romano, ¿no? Al producirse quizás esas, como es un primer impacto, Lucho, como es un primer impacto, yo creo que era sabido que iba a pasar algo así y las aguas se iban a agitar. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo entre ustedes mismos. Te reitero, llamándome a mí mucho la atención que un sacerdote ordenado, yo creo que actuó en su propio impulso del primer impacto, me parece a mí. Analizando ahora como lo analizan ustedes y leyendo con detenimiento el documento, ¿no? De que contradicen el magisterio y bueno, y se aprovecha para decir que ustedes son infalibles, ve cómo se pelean. Y bueno, eso es como dar alimento a los depredadores de afuera para que se aprovechen. Claro, yo creo que es un problema. Yo creo que, mira, Sí. creo que tenés razón. Tu observación es muy objetiva. ¿Ves? A mí me gusta cuando hablo con una persona objetiva, porque tenés razón. O sea, vos tenés razón ahí. O sea, todo esto se presta a que las personas cuestionen, ¿no? ¿Cómo? No es que ustedes son una iglesia infalible, si es una iglesia infalible, porque hay polémica. Justamente porque muchas veces no se entiende a qué le llamamos infalibilidad nosotros los católicos. Claro, si nosotros le llamáramos infalibilidad a todo lo que opinan los sacerdotes, los papas y todo el quehacer teológico de la Iglesia Católica, pues estaríamos en un serio problema. Vos date cuenta que incluso en la época apostólica, hubieron Hechos 15, por ejemplo. ¿Qué fue lo que se pidió que se evitara? En Hechos 15 se pidió que se evitara comer sangre o animales que murieran por ahogamiento, ¿no? Sacrificio. ¿Viste? Porque claro, los judíos no podían comer animales que fueran muertos por ahogamiento. Ahora la pregunta es, estamos de acuerdo. eso lo establecieron los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué si eso lo establecieron los apóstoles en Hechos 15, ningún cristiano guarda ese mandamiento? Ni católico, ni protestante, nadie guarda eso. ¿Por qué? Porque aunque lo establecieron los apóstoles, no era un dogma. ¿Qué era? Era una doctrina circunstancial. ¿Qué quiere decir? Que por causa de la polémica que estaba habiendo entre cristianos gentiles y cristianos judíos, se necesitaba una doctrina que al menos remediara la situación circunstancialmente hasta que fueran avanzando. Era circunstancial. Después eso se cambió. El propio apóstol Pablo lo aclara más adelante. Y él dice que toda comida va para el estómago y del estómago va para la letrina. ¿Entendés? O sea, sí. El problema no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Exacto. Es lo que entra por la boca. Eso. Entonces, la Iglesia Católica ha establecido doctrinas que pueden cambiar, como los apóstoles, que establecieron ciertos requisitos que después ellos mismos lo cambiaron. Pero ahora vos no crees que quizás no tendría que haber tenido un poco más de precaución al anunciarlo, así, uno porque llama la atención el tiempo que ha pasado con la creencia popular con respecto a la persona de María, ¿no? Y su intervención
en el plan de cristológico. Pero a mí, mi forma de ver, Luis, es que quizás fue medio agresiva la forma así de golpe, porque fue contra cuántos años de mariología, que te hablo en el buen sentido, ¿no? De la gente de fe genuina que tiene no digo su esperanza, sus ansias puestas en lo que representa la Virgen para la persona, y que de golpe le sale un documento que le mueve totalmente el piso. Yo creo que eso fue el impacto. Bueno, mira, sinceramente, más por que ejemplo, nada. yo soy mariano, sumamente mariano, pero a mí no me movió el piso el documento, porque yo estoy de acuerdo con el documento. Cuando recién salió, ¿no te hizo ruido? No, Cuando recién para salió, nada, ¿no te hizo ruido? para nada, porque yo sé en qué sentido se dice y en qué sentido no. O sea, si yo como mariano sé que María es corredentora solamente como en el sentido de cooperadora, y me sacan un documento diciendo que la palabra, la expresión corredentora es peligrosa porque a algunos le dan por eso decía relectura, a algunos le dan una reinterpretación al término, entonces yo estoy de acuerdo porque digo, sí, está bien. Si hay católicos que a la expresión corredentora le dan un sentido que no es el sentido que siempre se le ha dado y que los verdaderos marianos le dan, está bueno que lo corrija. Te digo, yo como mariano no quiero que hayan católicos que crean que corredentora es que María tiene los mismos méritos que Cristo. Porque entonces, ya, ¿entendés? Eso no sería ser mariano, sería ser idólatra, o no sé, o otra cosa, pero no es ser mariano. Ser mariano es poner a María donde corresponde. Sí, bueno, justamente este documento dice eso aquí estaba leyendo que lo pusiste en el punto 3, dice: el principal problema en la interpretación de estos títulos aplicados a la Virgen María es cómo se entiende la asociación de María en la obra redentora de Cristo, es decir, cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de salvación. Bueno, y ahí empieza con la explicación, ¿no? Yo creo que en el tiempo nunca ha habido esa, te reitero, no en personas estudiosas como ustedes, ¿no? Con más metidas en el tema, sino que la gente común practicante de ese conocimiento más profundo con respecto a la participación de María. No sé si le captas la idea, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que ha sido cuestión de tiempo en el sentido de que esto ha sido el primer impacto, ¿visto? Y obvio que iba a causar estos desacuerdos, claro, por llamarlo pero así, ¿no? si lo causó fue por la imprudencia de los propios laicos que no fueron capaces de instruirse. ¿Por qué? Porque si un mariano tiene problemas con lo que dice ese documento, y bueno, de alguna forma es que no estaba entendiendo bien en qué sentido se le llama corredentora a María. Mira, yo voy a buscar algo para que vos veas. Dame un segundito. Mientras buscas, ¿vos crees que esto podría llegar a salir como un dogma o crees que no, al no tener, digamos, el apoyo de escritura? Creo que no. No. No, porque no si hace sale falta. como dogma, ahí creo que sí los protestantes vamos a salir, digamos, si se nombra como dogma, a refutar de cierta manera, ¿no? No, pero es que la idea no es preanunciar un dogma, sino justamente utilizar la terminología correcta. Y una terminología correcta es una en que tanto protestantes como católicos estamos de acuerdo. Porque ahí sí estamos de acuerdo, Gustavo, en que... un aviso? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no sacaban un comunicado de estos así que haya hecho tanto barullo? Yo creo que el último que hizo ruido fue Fiducia. Sí, ese también hizo mucho ruido, sí. Sí, qué lío, la verdad. Qué lío, o sea, yo creo que está dividido entre dos mundos, entre tratar de unificar por un lado y a veces pasar por alto otras cosas, que yo no sé cómo llamarlo. Yo por eso siempre es difícil darle el gusto a todos, mi querido Gustavo. Algunos te van a entender, otros no te van a entender. El que no entendió te va a empezar a tirar piedra, que esto, que lo otro, ¿sabes? Es difícil darle el gusto a todos.
Si ni Y Dios en ni este Jesús tema mismo también, le pudo dar el gusto a Mirá, todos, imagínate nosotros. mirá esto, dice acá. El título corredentora comenzó a utilizarse en el siglo XV para expresar la colaboración de María con su hijo en la obra de la redención. ¿Ves? Entonces, protestantes y católicos tendrían que estar de acuerdo con esto, de que María cooperó en el plan de la redención. Yo no creo que ningún Oh, pero, protestante esté en desacuerdo. Si yo le preguntase a un protestante, ¿vos crees que María cooperó en el plan de la redención? Y sí, cooperó. No solo María, los apóstoles, José, muchos claro, claro. cooperaron en Lo el... que pasa es que a veces esa palabra quizás, como dice el argumento, puede llevar a una expresión elevarla más de lo que quizás la Biblia lo dice, Exacto, ¿no? ahí está Como a el veces tema. pasa con los marianos más fanáticos, digamos, hasta el punto que no puedes ni siquiera decir nada de la Virgen porque se ofenden, ¿no? ¿Visto? Por eso Claro, yo creo que es bueno también, bueno, poner un equilibrio, como dice ahí el documento que lo leíste vos al principio. por eso, entonces yo te digo, a mí no me genera molestia lo que lo que hace el documento, porque me parece oportuno. No me parece problemático, me parece oportuno. Oportuno, me parece hasta necesario. En una oportunidad, el Papa Francisco, en un diálogo, él dijo que justamente habían marianos que no eran verdaderamente marianos. ¿Por qué? Porque iban solamente los días que tenían que ver con la Virgen a la misa, después no aparecían en todo el año, ¿entendés? Por ejemplo, en un lugar en Italia había una falsa devoción a la Virgen, una falsa devoción, ¿eh? Y esto dejaba plata, porque la gente iba, dejaba dinero ahí, ¿entendés? Y era una falsa devoción. Y yo no tengo problema con que la iglesia vaya en contra de las falsas devociones o contra las imprudencias o los excesos. Me parece que está correcto, o sea, yo aplaudo todo aquello que tiene como fin la corrección de los laicos católicos. Pero obvio, yo reconozco que no todos los católicos piensan como yo. Pero el Sí, tema hay es, una línea también del catolicismo que cree, o no sé de esto, corregime vos, qué pienses vos, que quizás piensa que los protestantes odiamos o despreciamos a María, o claro que quizás, como te eso es dije, falso. pero hay claro, algunos que sí. vos vas a ver, Hay algunos que bueno, sí, yo pero creo eso que no eso es producto de significa, la no es una confusión mismo, ¿no? generalización. ¿Sabés lo que Sí, pasa? mira, Mira, disculpa que te haya interrumpido. ¿sabés? Mira, te voy a explicar algo esto es más filosófico, ¿no? Antropológico, filosófico. Es verdad que yo podría decir que en un sentido ningún evangélico odia a la Virgen María ni desprecia a la Virgen María, en un sentido. Pero en otro sentido sí la desprecian. No la odian, pero la desprecian. En otro sentido. ¿En qué sentido? Cuando vos analizás las consecuencias de algunas afirmaciones. O sea, lo que se sigue necesariamente de creer algo. Por ejemplo, la persona, aún con las mejores intenciones, podría poner en tela de juicio la honestidad de la Virgen y su virtud. ¿Entendés? Por ejemplo, yo he escuchado evangélicos que dice que hablan de la Virgen de forma muy despectiva. Por ejemplo, yo en un diálogo, no lo puedo repetir, un evangélico dijo literalmente, ¿vos creés que a María no le picaba? Así, para que vos veas. Claro, bueno. ¿Entendés? Por Entonces, eso siempre tenemos que ir acá, esos son los extremos. ¿Sabes qué pasa también la ignorancia? Mira, te doy un ejemplo práctico, ¿no? Nosotros, vos vas a ver que en todas las iglesias evangélicas, el 99% te puede decir que no se habla de María. O sea, la María la mandan allá a un cajón. Vos nunca vas a encontrar una iglesia evangélica que se hable específicamente de María, como a ver, hablamos de Pablo, hablamos vos de sos Timoteo. protestante, te voy a hacer una pregunta, vos que sos protestante. ¿Es común que a las hijas de los hermanos se les llame María? ¿O más bien Rebeca, Sara?
Decime vos. Y hay una cierta resistencia, sí, pero yo creo que por prejuicio, vaya a saber, como si María fuese un nombre que va a Hasta representar Eva una de idolatría, repente. pues llamarle así, ¿viste? Exacto, exacto. Me Judas se zafa por un palo, por un poquito, pero Sí, yo creo que yo creo Judas que sabe. forma parte de la mala información. ¿En qué sentido? No puede ser que en una iglesia protestante jamás se hable de María y siempre hablas del apóstol Pablo, de Timoteo, de los viajes, de los discípulos, y María está metida en un cajón por prejuicio. También se ve la otra parte, digamos, la contraparte, el protestantismo la manda allá al sótano. Y algunas ramas, quizás del catolicismo romano, y esto me corriges vos, que la exaltan de más a María, si no es en la teoría como le enseñan ustedes, pero en la práctica sí. Porque vos conversás con cualquier católico romano de a pie y vos vas a ver que te dice cosas de María que ni siquiera ustedes como laicos conocedores lo entienden así o lo enseñaría así la iglesia, ¿no? Por eso Claro, te no, digo, o no, tenés elevarla de razón, madre a lo que tenés dice la escritura razón. O sea, o rebajarla. hay que reconocer que vos tenés razón, en ese punto tenés razón. Hay católicos que, por ejemplo, honran y veneran a la Santa Muerte. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, Por eso sí, te digo. o sea, si nosotros vemos a todos los que se dicen ser católicos, y bueno, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Hay algunos que hasta, escuchá, yo conozco católicos que van a la iglesia católica y después van al curandero. Pero también conozco protestantes que hacían lo mismo. Entonces, obviamente, Exacto. Hay de todo, hay hay de de todo, todo. hay de todo, hay de todo. Ahora, obviamente, Mira, si tuviera que elegir esto te lo digo a título personal, ¿no? Si tuviera que elegir entre aferrarme quizás a una creencia en María, que ir a una iglesia donde me estire la pata o me ponga una muela de oro, por decirlo así. Si vamos a ser así tan selectivos, ¿me entendés? Ahora, gracias a Dios que tenemos la escritura que podemos disipar toda duda y acercarnos lo más posible a la verdad. Entonces, yo creo que falta mucho discernimiento en la gente, o mejor dicho, un discipulado, una enseñanza, tanto la parte protestante como la parte católica romana, en educarlos bíblicamente y históricamente si le erramos, no le erremos tanto, o sea, nos acerquemos lo más pronto a la verdad. Porque por eso vienen los desvaríos. ¿Vos cómo vas a ver una persona que yo conozco también protestantes que dicen ser protestantes, que leen la Biblia, y va uno que le tira las cartas, para uno que le adivina la suerte, esa macana? Entonces, hay un choque ahí de discernimiento. Hay un choque de discernimiento. Y las iglesias, mal llamadas iglesias, porque nosotros estamos en contra de esas, se denominan iglesias y empiezan a hablarte que sos profeta, que Dios dice que vas a tener 2 casas, claro, nunca te dice Dios que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar de vida, que tienes que dejar de pegarle a tu esposa, que tienes que dejar de engañarla. O sea, ¿qué tipo de profecía es esta? Siempre hacia la abundancia. ¿Cómo no te va a llenar la iglesia de gente? Si la gente lo que le está tocando la carne, quiere plata, quiere fama y quiere un montón de cosas. O sea, hay todo un distorsionamiento de lo que es el verdadero mensaje que lleva a estos problemas y obviamente a las discusiones, entre comillas, entre los indoctos, ¿no? Yo creo que hay una falta grave en los líderes, aunque el catolicismo tiene una línea más dogmática, o sea, más piramidal, digamos, de que mantiene una sola enseñanza, pero si no me equivoco, Lucho, es, digamos, pero impuesto, así, una sola cosa, dogmático, y no tanto como la línea protestante, que tiene más libertad. Quizá en las cosas esenciales coincide, pero después se desvarían con un montón de cosas que no son fundamentales en la teología o en la salvación, ¿no? Lenguas, el milagro y todas esas tonteras que vos ves por ahí en YouTube. No, perdón mira, que haya sido tan largo. No sé. yo creo que al final es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el protestante, por ejemplo, el protestante bautista, y tiene que ser protestante bautista, no puede ser bautista pentecostal. Ya está, te van a excomulgar de la iglesia bautista. Igual que el presbiteriano. ¿Vos te imaginás a un pastor presbiteriano predicando que la salvación se puede perder? No, no puede pasar eso, lo van a excomulgar. Le van a decir, mirá, si vos no estás de acuerdo con lo que nosotros enseñamos, buscate otra iglesia, hacete pentecostal, hacete, no sé, anda a otra denominación.
Pero acá no, acá en la iglesia presbiteriana enseñamos que la salvación no se pierde. Entonces, de alguna forma, la única diferencia es que el protestantismo no es una denominación, es un conjunto de denominaciones que cada denominación tiene sus propios dogmas. Aunque no lo digan, lo tienen. ¿Entendés? La Iglesia Católica, visto desde ese ámbito, no lo digo como católico, sino desde afuera, sería como una denominación sola. Es una denominación que tiene sus propios problemas internos, sus peleas, sus cuestiones, pero una denominación. Después el protestantismo es un conjunto de denominaciones. Porque decime la verdad, anda a una iglesia pentecostal a enseñar que las lenguas eran del tiempo del Pentecostés y que eran idiomas y que ya ahora no hay que hablar así, y te van a rajar, ¿no? Chiribí, no. Claro. Chiribí, acá te lo barajando. Entonces yo creo que de alguna forma... Acá te barajando. Exacto. De alguna forma, cada denominación tiene sus dogmas. Aunque no le llamen dogmas, tienen sus dogmas. Y lo que te permiten cambiar de denominación. Pero nunca te van a permitir que vos cambies. Yo en lo que es experiencia... En lo que es experiencia, perdón, en lo que es experiencia personal de lo que es nuestra denominación, ya, tirando los hermanos libres que somos, tratamos de ser lo más bíblicos posible, hermenéuticamente acercándonos a lo que es la verdad. Nunca, varias veces hemos tenido personas que tienen una doctrina diferente en el sentido de dudas sobre su salvación, otros con respecto a las lenguas, con respecto a los milagros, gente que a veces se pone a bailar. Y nunca se les dice, che, mira, vete a otra iglesia. Bueno, tratamos de estudiar juntos. Claro, pero tratamos no, de hacer no es la hermenéutica. Escucha. Porque en la iglesia católica también pasa lo mismo. En la iglesia católica no todos los católicos están de acuerdo con los dogmas. Pero la iglesia católica no los echa. Mientras quieran ser católicos, quieran estar dispuestos a aprender, no se les va a echar. La pregunta es, yo te hago la pregunta. Yo te voy a hacer la pregunta clara y concisa. En la iglesia de los hermanos libres, ¿le permiten a una persona predicar públicamente en el altar una doctrina que vaya en contra de la doctrina de la propia iglesia de los hermanos libres? No. Si se conoce a la persona y ve que practica otra doctrina, para eso están los pastores y los discípulos, los maestros, para tratar de hablar con él y ver si no es la doctrina enseñada, porque tiene una explicación bíblica de demostrarle. Y no, obviamente que para no provocar confusión justamente en las ovejas, se le va a permitir el púlpito, sí, darle discipulados, estudios, como para tratar de llevarlo a la verdad. Y si realmente no convence a esa persona, o si realmente no quiere aceptar o lo que fuera, o ahí, como vos dices, sí, se lo invita, bueno, mira, búscate otra congregación donde estén de acuerdo con lo que vos piensas. Exacto. ¿Me entendés? Pero Exacto. siempre se trata de discernir la verdad. Exacto. Y eso mismo es lo que hace la iglesia católica. O sea, vos tratás de ayudar al católico que tiene dudas sobre su fe católica, lo tratás de ayudar. Pero si en un momento ya es imposible, inviable, vos tenés que decirle, mirá, vos no tenés que ser católico a la fuerza. Si a vos no te convence y no querés, bueno, podés buscar otra denominación, andar a una iglesia por ahí, pero no te puedo yo obligar a ser católico. Esto es lo que cree la iglesia católica, claro, y lo creemos por esto y por esto. Punto, se terminó. Así funciona en la iglesia presbiteriana. Es más, vos para ser pastor en una iglesia presbiteriana tenés que hacer una prueba, tenés que pasar por ciertas pruebas, donde incluso vos tenés que tener una cierta puntuación en cuanto a las doctrinas que vos vas a enseñar como pastor. Donde vos no estés de acuerdo con al menos el 95% y no te van a dejar ser pastor. No, claro que no. Sí, eso ya sería parte dentro de la eclesiología, ¿no? Yo siempre trato de apuntar a la sana doctrina, en el sentido de que no es que decirte que yo tengo la pura verdad. Simplemente recurrir a la escritura y hacer todo un trabajo, un proceso de estudio, de hermenéutica, para tratar de acercarnos a la verdadera verdad, dijo alguien, a lo más cercano a la verdad del primer siglo. La verdadera verdad.
de llegar, digamos, a llegar a lo más cerca a la iglesia primitiva, lo que practicaban los verdaderos apóstoles. Simplemente eso, Luchito. Bueno, mira, tengo que irme porque es tarde. Sí, yo tengo que No sé levantarme si sirvió de a las algo. 4:30 de la mañana, loco. Tengo un par de horas ¿Para para qué? dormir. Mañana domingo, loco. Yo trabajo, cuatro. Bueno, cabezón, ¿qué vas a hacer? A las 4 de nuevo trabajas. te doy gracias por tu tiempo, Lucho. Trabajo. Esta semana que viene voy a tener libre 2 días, pero entre semana. Así que está. Bueno, yo te doy gracias. Antes de irme, me gustaría que pongas un amén o no amén. Y no te molesto más, te prometo hasta mañana. Dale, tranquilo. Amén o no amén. Amén o no amén. Amén o no Amén o no amén. amén. Suelta la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén se dice. Amén se dice. Dale, vos, un Amén. saludo para todos Suéltala, los hermanos, suéltala. un saludo para todos los hermanos libres. Dale, nos vemos. Abrazo Dale. grande, Shaka, también. Saludos, Gustavo. Chao, Abrazo. querido. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para Chao, chao, todos chao. los hermanos libres. Vamos arriba, chavos. Che, buenísimo. Viste, el hermano es piola, se puede dialogar con el hermano. No tenemos por qué estar de acuerdo, esa es la realidad, pero tampoco tenemos por qué discutir como fanáticos. No sé por qué. Correcto. Hoy me pasé con eso de los indios de los paraguayos. No, pero en serio, vos, en Uruguay tampoco ya no hay indios en Paraguay. En Uruguay. Ya no hay indios. O sea, no tiene por qué Y- comportarse como un indio. Y qué sé yo, ¿cómo es? La ignorancia es atrevida, dice el padre Toro. Exactamente. Pero hay que, o sea, tranquilo, con paciencia, con tranquilo, le explicás, le decís, No, chavo. y Eso si no lo quiere entender, que no entienda, chao, hasta luego. Pero se pone terco, Sí. aparte estaba buscando que lo echara. Me estaba invitando a que lo echara. Y yo no quería echarlo, pero es que demasiado, chaval. No tengo la paciencia, no y tengo la bueno, ahí paciencia. tenés el clip y aprovechá. Tenés el clip, dice el otro. No, pero muy bien, muy bien. Ahora, lo que pasa es que, escúchame, el dicasterio es el magisterio, o sea, olvídate. Te lo dijo el erudito en la teología católica. Sí. Ya está. No, yo creo que toda la información que hay en todas partes marcando la diferencia entre uno y otro, tenemos que desechar. Totalmente. Bueno, Yaka, te Tenemos voy a que dejar, aceptar. Yaka, porque vayas a descansar. Yo voy a dejar descargando un juego, el Warzone. Warzone, pa. Bajate el Warzone, chabón. Pesa como 300. No, sí es gratis. Sí, Es gratis. El el Warzone es Warzone es gratis. gratis. El Warzone es gratis. Lo que no es gratis es el modo campaña y todas esas cuestiones. Pero vos pones Warzone y es gratis el Warzone. Solo que es Battle Royale y todas esas cuestiones, ¿no? Pero para jugar tipo No, está muy bueno. qué. Y es como, bueno, es un modo sniper, pero más acelerado, ¿no? Pero entras ahí, o sea, ahí también te puedo dar cátedra o Sí. Cátedra. Andá, ¿qué vas a dar cátedra? Oh, callate. Cátedra te voy a dar yo a vos. Oh, la última vez comiste plomo digital, pero como si fueses una usina atómica comiste plomo. Mañana vas a comer plomo. Hoy no, porque ya es hora de dormir. Hay que levantarse temprano. Mañana lunes. Mañana. Tenés razón, ya es domingo hoy, ¿eh? Sí, día del Señor. Hoy domingo en la tarde vas a comer plomo. Hoy domingo en la tardecita, noche vas a comer plomo. Vas a aprender lo que es bueno. Dale. Ay, Dale, Yaka. Un saludo para todos los que me escucharon gritar. Que Dios me lo bendiga. Hermano, yo me pongo Saludos. loco, yo me pongo a gritar. no, pero ¿por qué? No hace falta. Tienes que ser como el Yaka, más tranquilo, más suave, más relajado. Vos, pero Escucha esto, mortal humano. me voy a dormir, chavales, me voy a dormir. Nos vamos. Chao. Adiós, bendiciones totales al chas. Chao.